México, 1921. Un sujeto llega en la noche a casa cargando una caja, o al menos eso parece. Su esposa y sus 3 hijas se acercan al hombre. ¿Qué es ese paquete? El sujeto coloca el extraño objeto en la mesa, lo conecta a la luz y aprieta un botón. Pequeños destellos de luz salen de ahí. Enseguida, jala un alambre y lo enreda a una cuchara. Gira una perilla. De la caja sale una voz. De la cara de las niñas, una sonrisa. La radio llegó a su casa para siempre. Han pasado 100 años desde que la radio entró por primera vez a la vida cotidiana de los mexicanos. Contar su historia requiere del trabajo de ustedes, los escuchas. Usen la imaginación, así la experiencia será completa. Los experimentos que la originaron. Hubo un grupo de, científicos que dijeron que eso era imposible, porque las ondas de radio viajan en línea recta y la Tierra tiene una curvatura. Los personajes que la han construido. Como era chamaco, me encantó ver cómo se musicalizaba. La radio es mi vida, ha sido mi vida. Los sucesos que la marcaron. Bueno, uno de los momentos icónicos que registré yo en el libro, 1928, que Radio Educación anunciara el asesinato de Álvaro Obregón. Los conceptos que la han hecho inolvidable. A partir de Rock 101 se da un estilo de radio que todavía sigue vigente ahorita. Su futuro. La radio, cuando va creciendo la internet, empiezan las dudas. ¿Seguirá? ¿No seguirá? ¿Morirá? ¿Se acabará? Esta emisora. Adaptación la historia fue así. Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. Capítulo 1. Alebrijes. Magia en el aire. Recuperación. De eso se trató la segunda década del siglo XX. El mundo quedó un tanto maltrecho por la agitación que produjeron la Primera Guerra Mundial y otros conflictos, pero estaba en pie, con esperanza, listo para su transformación. Fue la época en que se consolidó la Unión Soviética. El alcohol en Estados Unidos era ilegal. Lenin moría, Stalin ascendía y Gandhi iniciaba sus protestas no violentas. I regard myself as a soldier, though a soldier of peace. I know the value of discipline and truth. Fue el tiempo del Charleston, de las faldas largas hasta las rodillas, de la creación del Chanel número 5, del surrealismo en las pinturas de Picasso y Dalí, el cine de Buñuel y la poesía de André Breton. Sobre todo, fue una época de revolución tecnológica. Charles Lindbergh cruzaba por primera vez el Atlántico en avión. Alexander Fleming descubría la penicilina. Y el cine dejaba de ser mudo. Ford implantaba la producción en serie y sus autos comenzaban a invadir las calles. Los teléfonos y los primeros electrodomésticos se volvían populares. Fueron los años en que una caja sonora provocó la euforia de la gente, transformó su vida cotidiana y comenzó a acompañar sus rutinas. La radio. Que lo cuente él. Y cuando se acaba la guerra, en 1919, salen al mercado receptores y transmisores a precios ínfimos. José de la Herrán, ingeniero e investigador de la radio. Y claro, pues nacen lo que se llamó los radioaficionados,
que se comunicaban entre sí, enviándose primero, se oían a través de la onda de radio y luego se enviaban una tarjeta cada quien para explicar su transmisor cómo era y la señal que había recibido, qué tan buena era. Y esto empezó ya a promover la posibilidad de usar esta señal para otros usos. En los años 20, México empezó a sanar las heridas que le dejó la revolución tras 10 años. Álvaro Obregón llegó a la presidencia y tuvo que pacificar y modernizar un país que era básicamente rural y analfabeta. A José Vasconcelos, su secretario de Educación, se le ocurrió alfabetizar a través de la pintura en las paredes de los edificios. Surge así el muralismo. Hay desfiles, carreras de autos, demostraciones de vuelo de los primeros aviones, todo para festejar el centenario de la consumación de la independencia. En diversos puntos del país, varios radioaficionados experimentan en sus casas con la TSH, telefonía sin hilos. En México, entre 1915 y 1917, se intentó montar una estación de radio en el castillo de Chapultepec. Él es Pablo Dueñas, cronista musical e investigador sobre la cultura popular mexicana. Decimos se intentó porque ya tenían todo perfectamente terminado. Sin embargo, por las problemáticas políticas, no llegó a consolidarse en este momento. Entonces, lo retoman tanto particulares, personajes entusiastas por la idea o ingenieros, o bien personajes ligados al gobierno de nuestro país. Algunos trabajan para el Estado y otros invierten sus herencias o consiguen fondos privados. Usaban, como hoy, un micrófono para introducir su voz u otros sonidos al transmisor. Luego los bulbos los sacaban en forma de ondas radiotelefónicas, viajaban hasta que otro aparato los recogía. La manipulación de un tubo rectificaba y aumentaba la corriente recibida y lo reproducía al instante en un audífono. Entonces el radioaficionado receptor regresaba el mensaje. En ese tiempo, muchos experimentadores y entusiastas mexicanos comenzaron a traer equipos y a hacer transmisiones en forma irregular, enteramente de prueba y para aprender el tipo de nuevo sistema de transmisión. Y hubo pues en diferentes partes de la República, muchos que no sabemos de su existencia, pero concretamente sabemos aquí en la Ciudad de México, un dentista, el doctor Gómez, José Gómez, que tenía su consultorio en la calle de Gante, vecino al Teatro Ideal, que fue un famosísimo teatro de zarzuela aquí en México. Él hizo las primeras transmisiones de las que tenemos registro, poniendo discos, que ya desde luego los discos ya se habían popularizado desde muchos años antes, y haciendo transmisiones relativamente cortas. No es muy claro cuándo se realizó la primera transmisión de radio en México, pero hay 3 momentos célebres en 1921. 24 de agosto. En Veracruz, el presidente Álvaro Obregón camina por la antigua casona donde 100 años antes se firmaron los tratados de Córdoba, que formalizaron la independencia de México. Han instalado un aparato de radiodifusión. El general se para frente a un micrófono redondo, más parecido a un volante que a un aparato que recoge la voz. Un operador en la máquina le indica al presidente que hable. Obregón pronuncia un pequeño discurso. Se celebran 100 años de independencia. La radiodifusión también es parte del festejo. 27 de septiembre. Son las 9 de la noche en la Ciudad de México. Los hermanos Pedro Enrique y Adolfo Gómez Fernández, con el apoyo del empresario teatral Francisco Barra Villela, transmiten el primer programa musical en el país. En la planta baja del Teatro Ideal, en la calle de Dolores, han instalado su radioemisora con un transmisor de 20 watts de potencia, micrófonos y audífonos. El receptor de galena está en un galerón del futuro Palacio de Bellas Artes.
donde se lleva a cabo la Exposición Comercial Internacional del Centenario. Pedro Enrique Gómez coloca unos grandes audífonos a María de los Ángeles, su hija de 9 años. La niña comienza a cantar Tango Negro. Luego el tenor José Mujica canta El Borrey, de Paolo Tosti, mientras en la exposición la gente se arremolina alrededor del receptor de galena. Quieren oír la transmisión, pero el aparato no tiene bocinas, solo unos audífonos. Se turnan para escuchar, entre la terrible estática, las voces del tenor y de la pequeña cantante. Es tanta la gente que quiere escuchar que el programa, aunque corto, se tiene que repetir varias veces. 4 meses después, en enero de 1922, los hermanos Gómez Fernández dejan de transmitir. ...9 de octubre, en Monterrey, Nuevo León, el joven Constantino de Tárnava coloca alfombras, cortinas y un piano Steinway en la sala de su casa. Es su improvisado estudio de radiodifusión. A las 20:30 horas comienza a transmitir la TND, Tárnava Notre Dame, el nombre de su universidad. La soprano Ana María Iturria canta Violetas, de Miguel Lerdo de Tejada. Participan otros 6 artistas, que son escuchados a 8 cuadras de distancia solo por 2 radioescuchas. La transmisión es un éxito. Era todo un evento, porque él hacía desde el ponerse de acuerdo con los amigos, porque pues no había locutores, no había nadie, eran puros amigos. Alejandra de Tárnava, hermana de Constantino. El que iba a anunciar cómo iban a instalar la sala para tocar, que hubiera más o menos buena acústica y pues que le interesara a la gente, ¿verdad? Y hasta dónde se iba a oír o cómo se iba a oír. Otros entusiastas, en su mayoría jóvenes, también quieren saber cómo se puede transmitir, cómo recibir la onda, de qué se trata ese invento, así que comienzan a emitir sus señales. En Pachuca, alguien coloca un fonógrafo frente a un transmisor y lanza al aire la Adelita. Jorge Peredo transmite desde su casa en Mixcoac. Salvador Francisco Domenzain lo hace desde Azcapotzalco, Juan Buchanan desde la colonia San Rafael y José Allen desde la calle de la Soledad. Es 1923. Tras 2 años de experimentación, ya hay algunas estaciones formales. Los fabricantes, comerciantes, radiodifusoras y radiófilos muestran en la primera Feria de la Radio, en el Palacio de Minería, los alcances que tienen con sus equipos. La gente asiste para observar los radios importados de Estados Unidos que pueden tener en sus casas. En un espacio está el joven José de Lerrán Pau, un ingeniero que había estudiado en Estados Unidos. Su popularidad llegó a los oídos de la Secretaría de Guerra y Marina. Con su amigo el coronel José Fernández Ramírez creó la JH. Desde la casa del militar en las calles del Reloj, hoy República de Argentina, lanzó la primera estación radiofónica que transmitió música de manera periódica. Era tan buena su calidad y potencia que en agosto de ese año se reportó que su señal fue captada en el Polo Norte. Mi padre se fue a estudiar la cosa de radiocomunicación a los Estados Unidos y cuando regresamos en 1922, pues traía toda la información reciente y los cuestiones más adelantadas en la técnica, y llegando a su casa, que estaba en Carpio, instaló inmediatamente un receptor con sus 2 amigos de la infancia que ahora ya eran capitanes en el ejército. Uh-huh. Y los 2 amigos, uno era Juan Buchanan y el otro era Guillermo Garza Ramos. Ellos oyeron la señal que venía de Pittsburgh, de una estación que ya estaba trabajando en los Estados Unidos, que era la KDKA.
y se oyó perfectamente en la casa de mi padre. Esta noticia la llevó el coronel Ramírez, que era su jefe de ellos, al general, el cual quiso oírlo por sí mismo y fue a la casa, oyó la señal y le propuso al coronel Ramírez que le diera todas las facilidades para que mi padre construyera un radiotransmisor, cosa que así sucedió, y así empieza a transmitir. Es el 8 de mayo de 1923. A las 8 de la noche, Andrés Segovia rasga su guitarra y las notas son lanzadas al aire desde una tienda de aparatos radiofónicos, ubicada frente a la Alameda Central. Lo mismo pasa minutos después con las piezas que tocan Manuel M. Ponce y el pianista Manuel Baraja. También suenan las voces del poeta Manuel Maples Arce con su poema TSH, dedicado a la radio. Y de la tiple, Celia Montalbán cantando Foxtrot. El negocio pertenece a Raúl Azcárraga, quien se asocia con el periódico El Universal y funda la estación El Universal, la Casa del Radio, más tarde identificada como CIL, luego que la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones, organizada en Suiza, asignara a México las siglas de la CIA a CZZ. En septiembre de 1923, Raúl Azcárraga convence a José Reynoso que instale una radiodifusora para promocionar la empresa que dirige, la cigarrera El Buen Tono. Nace la CIB, que en 1929, tras establecerse el nuevo código de identificación, cambia sus siglas a XEB, que hasta hoy transmite y es conocida como la B Grande de México. XEB, la estación del Buen Tono, Sociedad Anónima. Se crea la primera emisora de carácter comercial en 1923. Jesús Flores y Escalante, investigador sobre la cultura popular mexicana y escritor. No se crean específicamente para comercializar o vender, como se hace en XEB a través de la Compañía del Buen Tono, que vendía cigarros, medias, perfumes y todo lo que tú quieras. Pero sin embargo, el prurito fundamental de esta concepción de la radio que se logra en XEB es dar cultura, música romántica. Hay literatos, poemarios. Habría que recordar sobre todo a la gente importante en la literatura que ingresa a la radio, no solamente a la B. José de la Herrán y el capitán Guillermo Garza Ramos instalan el equipo de la emisora El Buen Tono, luego de que los técnicos estadounidenses de la Westinghouse no pudieran echar a andar los aparatos que ellos mismos fabricaban. A la CIB le urgía que estuviera lista la estación. Ya tenían en puerta su primera transmisión, la pelea entre Jack Dempsey y el boxeador argentino Luis Ángel Firpo, desde Nueva York, el 14 de septiembre de 1923. La pelea fue histórica, la transmisión mexicana también. Esa noche, la narración original de la pelea en inglés la captó en Pachuca José María Velasco, hijo del gran paisajista mexicano. Con el teléfono en mano, traducía al español lo que la estática le dejaba escuchar. Los técnicos de la CIB anotaban y luego pasaban el papel al locutor José Domingo Ramírez, el doctor IQ, que narraba lo escrito como si estuviera observando el combate. Fue probablemente la primera cobertura internacional de la radio mexicana. La radiocomunicación comenzó a expandirse. Los periódicos Excelsior y El Mundo, del escritor Martín Luis Guzmán, abren estaciones. Surgen la 1R, Fábrica Nacional del Vestuario, y 1J de Francisco C. Stephens. Además, las estaciones de la Liga Central Mexicana de Radio, del Partido Cívico Progresista y Departamento de Aviación. Inicia operaciones la CIR de la empresa Roster y compañía, la CIS de General Electric. Más tarde, XEN, la Radio Mundial, y la CIO de Arturo Martínez y Manuel Cetina. Es 1924. El gobierno de Obregón desbarata la rebelión de la Huertista, levantamiento que surge cuando el propio Álvaro Obregón designa a Plutarco Elías Calles candidato a la presidencia. La radio mexicana vive entonces su primera aventura política.
La CIL, ¿recuerdan? La estación de Raúl Azcárraga y el periódico El Universal transmite el primer mitin político, un acto de campaña de Calles. A partir de entonces, lee los boletines del gobierno. Al ganar Calles, se ordena el cierre de la estación El Mundo, que apoyaba a De la Huerta, y se clausuran las estaciones de la Secretaría de Guerra y Marina. Los partidos políticos, Cívico Progresista y Liberal Avanzado, afines a Calles, abren sus estaciones. Es noviembre de 1924. La Secretaría de Educación Pública lanza la CIE, siglas de Cultura y Educación. Es parte del programa de educación rural y la campaña contra el analfabetismo que inició José Vasconcelos 2 años antes. Su interés en los alcances de la radio era tal que en su oficina se realizaban ensayos de telefonía inalámbrica. Sin embargo, salió del gobierno antes del lanzamiento de la radiodifusora. En las pruebas, la señal de la estación es recibida en Estados Unidos, Centroamérica y Cuba. El 30 de noviembre de 1924, la CIE manda al aire las palabras del secretario de Educación Pública, Bernardo J. Gastelum. Es su primera transmisión oficial. Enseguida hace un control remoto al Estadio Nacional, a la toma de protesta como presidente de Plutarco Elías Calles. La emisora, que después llevaría las siglas CZE, deja de transmitir en 1929, pero a mediados de los 30 regresa con el nombre XEEP Radio Educación. La Secretaría de Educación Pública, el Centro para el Estudio de Medios y Procedimientos Avanzados de la Educación, el Instituto Nacional Indigenista. Desde el surgimiento de la radio en México, el Estado trató de poner reglas. Es 1923. El presidente Álvaro Obregón pide a la Liga Mexicana Central del Radio, integrada por radioaficionados, un proyecto de regulación para la radio. Meses después, el gobierno da a conocer un reglamento dedicado a las comunicaciones eléctricas. No contiene ninguna directriz sobre las funciones de la radio. Las decisiones respecto a los contenidos y operación las deciden las empresas. Sin embargo, el documento sí habla de cuotas que los propietarios de radiodifusoras habrían de pagar. La Liga presiona para que sea modificado. Así sucede. El creciente número de estaciones provoca que en abril de 1926 el presidente Plutarco Elías Calles promulgue la Ley de Comunicaciones Eléctricas. Se establece que las concesiones son solo para mexicanos y prohíbe la transmisión de contenidos políticos o religiosos. Se añade al artículo 27 de la Constitución que el espacio aéreo por el que viajan las ondas sonoras es propiedad de la nación. Es 1926. Hay al menos 16 estaciones privadas que utilizan el danzón para hacer sus primeros jingles. Mientras tanto, Plutarco Elías Calles modifica el Código Penal para controlar el culto católico. Los fieles toman las armas. Estalla la Guerra Cristera y se prolonga por 3 años. Un par de años después, Álvaro Obregón gana de nuevo las elecciones. ¿Recuerdan la emisora de la Secretaría de Educación Pública? Ahora se llama CZE. Es 17 de julio de 1928. De repente, interrumpe su programación. Con profunda pena, comunicamos a ustedes que hace 5 minutos fue asesinado el general Álvaro Obregón, presidente electo de los Estados Unidos mexicanos para el periodo 1928-1934. Un caricaturista cuyo nombre se desconoce. La radio estaba lista para reportar la gran crisis financiera mundial iniciada en 1929. Los alegres 20 habían terminado. México no volvería a ser el mismo. La radio se había metido a la vida cotidiana de todo un país. Memoria auditiva. 100 años de historia al aire. En el equipo de producción participamos
Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Ingeniero de audio, Rodrigo Román Gallegos. Investigador, Jorge Pérez Escamilla. Musicalizador, Jorge Calleja. Guionista, Memo Bautista. Locución, Sonia Yáñez Sánchez y Néstor Arroyo. Producción, Laura Elena Padrón. Agradecemos el apoyo brindado para la realización de la serie a la Fonoteca Nacional, al Sistema Zacatecano de Radio y Televisión, CISAR, al Instituto Mexicano de la Radio y a TV UNAM. Memoria Auditiva. 100 años de historia al aire. Es una producción de Radio Educación y el programa Contigo Banco de Producciones de la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal.